El mundo está siendo testigo en tiempo real de la cobarde y criminal invasión a una nación libre y democrática. La agresión militar de la que Ucrania es víctima del Kremlin es mucho más que la psicosis imperialista de un déspota fuera de control. Europa vive la encrucijada entre la libertad y el autoritarismo, entre el nacionalpopulismo y la democracia, los proyectos políticos que se disputan el mundo de nuestro tiempo. Después de las dudas en las primeras horas, la respuesta del Occidente libre se está convirtiendo en una fuerza global que podría tener que llegar a las últimas consecuencias para detener al tirano y para liberar y proteger al valiente, digno y luchador pueblo ucraniano. Para discutir sobre este evento trascendental que puede cambiar el rumbo de la historia, tengo el privilegio de presentarles a Diego Arria, economista de la Universidad de Michigan. Fue gobernador de Caracas y ministro de Información y Turismo en la era democrática. Representó a Venezuela en Naciones Unidas, donde llegó a ser presidente del Consejo de Seguridad. Diego Arria fue secretario general asistente y consejero del secretario general de Naciones Unidas en la época de Kofi Annan. Su legado positivo para el mundo libre es indiscutible. Diego, qué privilegio tenerte con nosotros otra vez. Putin invade Rusia con la excusa de que la OTAN prometió no expandirse más hacia el este. Promesa que del lado occidental niegan todos. La agresión rusa viola todas las leyes internacionales, incluyendo el memorando de Budapest de 1994, con el que Ucrania entregó su arsenal nuclear a cambio de que Rusia y los demás firmantes respetaran sus fronteras. Una vez más, Putin mintió. La OTAN y las democracias del mundo le están plantando cara. ¿Por qué, además de un crimen de escala global, Putin está cometiendo el error más grande de su carrera de déspota asesino? Pues mira, yo creo que tú has hecho un magnífico resumen de lo que está planteado. Claro, como sabes, seguramente hablaremos. Hoy se acaba de terminar una asamblea de las Naciones Unidas, una asamblea que tenía solamente 11 asambleas generales de las Naciones Unidas se han celebrado en 50 años, en 70 años, perdón, y fue obligado por la situación de Ucrania. Tú has dicho algo que es muy importante. En adición a que hay una mayor cohesión del mundo, yo diría el mundo democrático en libertad, Putin ha contribuido con esta acción criminal a cohesionar a la OTAN, a cohesionar a la Comunidad Europea, a cohesionar las relaciones de Estados Unidos, Canadá, con Inglaterra y con la Unión Europea, y en el fondo a todos los que buscan y quieren vivir en libertad. Yeah. Diego, en esta crisis, Putin intenta vender al mundo su colección de mentiras. A una invasión le llama operación militar. Ni sus soldados le creen. Su campaña de manipulación y desinformación no está logrando la tracción que esperaba. Hasta adentro de Rusia crece el rechazo a la invasión. Este oscuro capítulo putiniano se suma a sus años perversos de KGB y de dictador frustrado porque lo que fue la Unión Soviética pues solo ha venido a menos. ¿Dónde termina Putin en 2022? Bueno, fíjate que en los últimos días, como tú has visto, los sistemas de inteligencia de Occidente han comenzado a especular que Putin un poco está deschavetado, unhinged, dicen los americanos. Sin embargo, yo creo que no es eso. Yo creo que Putin ha sido muy consistente y Putin viene, como tú señalas, de la KGB. Putin es el hombre que mató 25,000 personas en Chechnya, creando él mismo esa operación. Es el mismo que lo ha hecho en Alepo, en Siria. Es el mismo que ha mandado a asesinar a rusos como Navalny, por ejemplo, a pocas cuadras. O sea, su naturaleza criminal es consistente. No es que esté loco, sino que él es así. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar? La amenaza que hizo Putin antes de que comenzara lo que llama su operación especial, dijo al mundo: cualquiera que se entrometa en lo que yo estoy haciendo tendrá consecuencias como nunca jamás en su historia. Y yo creo que el mundo, si se quedaba sin reaccionar, era el fin del sistema internacional, era el fin de las Naciones Unidas. Y curiosamente el primero que reacciona es Alemania, cosa que ha realmente sorprendido. Hoy yo oí a Lavrov, el canciller, porque Alemania no solamente es el país que más depende de Rusia por el tema del gasoducto, es uno de los más fuertes y que aumenta su presupuesto militar, cosa que no está
prevista en su constitución. Y en adición le dice a Putin, estoy enviando 1000 javelins para antitanque, estoy enviando 1000 misiles y le estoy enviando X millones de marcos o de dólares. Esto ha sido un hecho sin precedentes. Diego, Rusia encontró a un pueblo valiente y luchador en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky es ya un símbolo mundial de resistencia. Un gobierno amigo le ofreció evacuarlo de Ucrania y Zelensky contestó: necesito armas, no un aventón. ¿Qué tan determinante puede ser la resistencia ucraniana frente a un ejército ruso, aunque desmotivado y sin propósito, tiene una superioridad militar aplastante? Yo creo que el presidente Zelensky, un poco chorchiliano, ha logrado motivar, inspirar no solo a los ucranianos, sino inspirar a muchos rusos que están protestando contra Putin. Porque hay una cosa curiosa, Dionisio. En las intervenciones de las Naciones Unidas, que fueron más de 100, que yo las oí todas, el tema no era Rusia, el tema era Putin, o la Rusia de Putin. O sea, lo ubican como Gaddafi, como Saddam Hussein, como Milosevic. Y eso es muy importante. Zelensky ha logrado cohesionar a su país, pero al mismo tiempo cohesionar fuerzas de repente en países como en el mío, donde uno comienza a ver que lo que significa querer a su patria, lo que significa estar solo interesado en defender la libertad. Eso es una enseñanza para todos nosotros. Claro. Y tú, como un venezolano que sigue luchando por la libertad y la democracia en su país, esto lo sabe muy bien. Diego, la invasión rusa a Ucrania equivale al más arriesgado salto al vacío que una potencia militar ha realizado en décadas. Occidente, como ya lo decías tú, se juega su posición de liderazgo en el mundo. Putin se juega su propia supervivencia. Ucrania tiene en juego su libertad e independencia, su soberanía también. Y la ONU se juega su prestigio. La Pax Americana, como se conoce, el sistema internacional vigente desde 1991, también está en juego. ¿Cómo ves el desenlace de esta crisis? ¿Qué escenarios se pueden considerar? Yo creo que es difícil precisar eso porque nadie está en la cabeza del señor Putin, que ahora tiene una situación muy complicada. ¿Cómo desmontarse ante una reacción colectiva del mundo que lo está condenando, aunque siendo la Asamblea General, que es, como tú sabes, el Parlamento del mundo, no tiene la capacidad coercitiva que tiene el Consejo de Seguridad para actuar contra él? Y él se está montando sobre que es un poder nuclear, cosa que es fundamental, es el primero o segundo del mundo. Y sobre esa base, que es la que le debe estar pensando a los ucranianos, lo que tú señalabas al principio, cómo fuimos tan ingenuos de pensar que nos iban a defender y dejamos todos nuestros recursos nucleares y los entregamos. Claro. El problema, y lo ha asomado nuevamente el canciller Lavrov, el tema nuclear, en una cosa de una gran irresponsabilidad que tiene, yo creo, aterrorizado a Europa. Claro. Además de ser eso, Putin, un personaje fuera de control, Rusia es una cleptocracia, un gobierno de ladrones que Putin coordina muy bien. Las sanciones, Diego, están afectando económicamente a la dictadura, a los oligarcas que apoyan al régimen y al pueblo. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta dónde las sanciones económicas pueden ser efectivas? Yo creía, fíjate, cuando se comenzaron a hablar de las sanciones, nunca me imaginé el impacto, la dimensión y la naturaleza. Tú conoces muy bien lo que significa nada menos que bloquear al Banco Central, que tiene 630 millones de dólares en reserva, que no lo pueden utilizar. Si tú pudieras interpretarlo, diría casi que es es declararle la guerra por otros medios, una guerra financiera que tiene como propósito liquidar la economía rusa, sin la menor duda, y tiene como propósito a los cleptócratas en esa comisión que hoy anunció el Departamento de Justicia americana de persecución a residencias, hasta los automóviles lujosos, etcétera. Y el cerrarle el mundo es encerrar a Rusia dentro de Rusia. Eso es realmente algo en la salida del sistema SWIFT. Es algo que seguramente Putin lo pensó. Lo que no pensó nunca era lo del Banco Central, por ejemplo. Claro. Diego, y precisamente por eso para Occidente las sanciones económicas impuestas a Rusia
son las más grandes de la historia, como ya lo decíamos. Suiza rompió su tradición histórica de neutralidad, algo que no ocurrió ni en la Segunda Guerra Mundial, y se sumó a las sanciones al Kremlin. De lo que se habla poco es de la cantidad de armamento que se está enviando a Ucrania. No se tienen detalles, a lo mejor es mejor que sea así. Alemania anunció que aumentará su gasto militar a más del 2% de su PIB, dando un giro importante de su política de defensa. Hasta España ofreció equipo militar a Ucrania en las últimas horas. ¿Hasta dónde puede llegar la escalada militar? Fíjate algo que interesante lo de Alemania. En el gobierno de coalición alemana, el Partido Verde, el Green Party, que justamente estaría en contra de que cierren el gasoducto, porque ellos quieren otros recursos que no afecten el medio ambiente, dijo, no, aquí lo importante es la libertad y tenemos que ser solidarios. Y acordaron justamente autorizar al gobierno para buscar carbón, reabrir las centrales nucleares, aunque quedan 3 todavía. O sea, esto es una elección, yo te diría que ha sido el hecho más sorprendente, claro, unido a lo de Suiza, que tú señalas que nunca ha sido. Pero es que si tú no sé si tú oíste las intervenciones de las Naciones Unidas, pero nunca en mi vida en ese mundo internacional he visto nada semejante, ni nada más severo, ni nada más claro, porque en el fondo todos están defendiendo a sí mismos, están defendiendo la integridad territorial, la soberanía nacional, la no intervención, no conquista por la fuerza. Hay mucho de egoísmo, porque hay que verse en el espejo de lo que está pasando en otros lugares. Claro. Diego, el ataque de Putin a Ucrania es el peor acto de agresión en suelo europeo desde 1945. Como hemos mencionado, Putin ha logrado unir al bloque occidental, algo que hace 2 semanas nos parecía difícil. Putin supone un peligro enorme para la humanidad con sus pretensiones de restaurar el imperio ruso. Pero sobre todo se trata de una confrontación entre el modelo de las democracias liberales de Occidente y la tiranía encarnada por Putin, que hoy representa el nacionalpopulismo que se quiere imponer en el mundo. ¿Está en juego solo Ucrania o están en juego los valores de Occidente? ¿Quién va a prevalecer según tú? Eso exactamente es lo que está en juego. Pero en adición está en juego una guerra. Imagínate con el conjunto de países bálticos, Moldova, Polonia, en adición que están al lado. Cualquier pequeño incidente que pase a algunos de esos países detonaría el famoso artículo 5 de la OTAN. O sea, grandes conflictos se han producido no intencionalmente, sino accidentalmente. Ese es uno de los grandes riesgos que está en este momento presente. Y lo que dices tú, lo que está en juego son los valores, los principios, porque para Putin lo único que está en juego no es un proyecto ideológico, es simplemente cómo permanecer en el poder. Su proyecto es estar en el poder. Es un autócrata, cleptócrata, y está rodeado justamente de personas similares a él. Diego, ¿qué pasa con Putin si pierde? Eso es lo que un poco yo te adelantaba al principio. ¿Qué salida le da el mundo a Putin para que se desmonte de tener cerca de 200.000 soldados metidos en Ucrania, de los cuales aparentemente ya han muerto más de 4.000 soldados rusos, que todavía sus cuerpos no han regresado a Rusia? Yo quisiera ver lo que esto significará como conmoción. Recién el Departamento de Defensa rusa ha dicho que son 500. Por supuesto, ponle tú, como el 10% está poniendo lo que es la realidad. Y cuando tú ves cómo los ucranianos han venido realmente defendiéndose y utilizando los equipos que justamente han venido recibiendo, por ejemplo, de Turquía, los famosos, los Javelin turcos, que fueron los que utilizaron contra los tanques, tú ves los videos enormes por todos lados de equipos militares rusos destrozados. Pero mientras tanto, sigue el problema es que las Naciones Unidas declarando no detiene la guerra, porque esa no es su función. ¿Y quién va a detener la guerra? Como dices tú, ¿cómo bajarlo? Yo creo que Putin no puede admitir que un país de 40 millones de habitantes, que ellos lo consideraban que no existía, sea capaz
de imponerse sobre ellos. Eso no lo puede permitir. Claro, y además Putin es considerado, si no el más, uno de los hombres más ricos del mundo. Y obviamente el origen de su fortuna todos sabemos cuál es: la corrupción, el crimen, el robo, por encima del empobrecimiento del pueblo ruso, lo cual es una tragedia. O sea, para Putin realmente es una cuestión de sobrevivencia el quedar en una posición, aunque sea débil, pero en el poder, si no la va a tener muy, muy cruda, que es lo que realmente se merece. Diego, aparte... Y de los oligarcas que son socios de él, menos aún. Exacto, así es. Y a ver cómo se paran matando entre ellos, que eso también no hay que perderlo de vista. Diego, aparte de la amenaza nuclear, las otras armas de Rusia, ya lo decíamos, son el gas y el petróleo. Rusia es uno de los productores más importantes del mundo, el más importante de gas. Europa importa el 40% de su gas natural de Rusia. Para Occidente también hay consecuencias económicas por las sanciones y pueden crear problemas políticos en las democracias, donde los pueblos están en libertad de protestar. ¿Se mantendrá firme Occidente con las sanciones? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar los pueblos libres del mundo para defender la soberanía y la libertad del pueblo hermano? Hasta ahora ha habido una demostración de que hay que defender valores, pero como dices tú, eso es algo que habrá que verlo en el tiempo. Y solo el efecto real, no las especulaciones de lo que esto significa, es lo que nos va a decir si son capaces o no de mantenerlo. Ya. Sin duda alguna, las similitudes que hay entre lo que está sucediendo en Rusia y la forma en que el déspota maneja la política y se quiere imponer sobre su vecindario, pues se siente un poco en nuestra América Latina con lo que está sucediendo desde Venezuela, lo que ya pasó en Perú, en Chile, que ganaron proyectos bastante impresentables para gobernar, y lo que puede pasar en Colombia. Muy brevemente, ¿cuál es tu visión sobre lo que viene en América Latina? Bueno, fíjate, incluso Nicaragua, que está muy cercana a ustedes. Con este cierre, con este encerramiento de Rusia, que no pueden volar sobre el espacio europeo, que no pueden volar en el espacio de los Estados Unidos, el mundo les queda más pequeño. Yo me temo que las bases que ellos vienen, de relaciones que vienen creando en América Latina, quieran fortalecerlas, porque les quedan pocos lugares donde desarrollar su acción. Venezuela creo que es la máxima prioridad, seguido seguramente de Cuba. Nicaragua tal vez de tercero, pero está la posición de la Argentina y de Brasil, para mí muy ambivalente, que me preocupa, porque estos son países que tienen una gran entidad económica y donde los rusos pudieran desarrollar acciones que nos pueden desestabilizar a todos. Sin duda alguna. Bueno, quitando la vergüenza que da ver a los capitostes mandamases de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y el comportamiento de los países que tú mencionas y otras dictaduras del mundo, es motivo de esperanza la posición de Estados Unidos sobre la invasión a Ucrania, y qué privilegio y qué honor fue para el presidente Zelensky, aunque sea en condiciones tan dramáticas, recibir una ovación con aplausos de pie del Parlamento Europeo. Ucrania y su presidente ya pasaron a la historia haciendo viva la leyenda de David contra Goliat, y como decimos acá, hoy Ucrania entera es la plaza de la libertad, como debe ser. Gloria a Ucrania. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, un gran gusto saludarte y hablar contigo. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.